Está con nosotros Roxana Mazzola, que además de haber sido elegida para que venga a debatir el tema de la asignación universal por hijo, ella es licenciada de Ciencias Políticas, directora de la CEDEP. ¿Qué es la CEDEP, Roxana? Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas. Bien, vos escribiste un libro que tiene que ver justamente con el lanzamiento de la asignación universal por hijo, que fue en el 2009. Vos escribiste Nuevo Paradigma a la asignación universal por hijo en la Argentina, esto fue en el 2012, pero decía, primera entrevistada, no solo porque te caben las generales de ADD y sos personal femenino, sino además porque es el día de tu cumpleaños, ¿no? ¿Es así? También, ¿Estoy bien informado? también, estás muy bien informado. Bueno, feliz cumpleaños entonces, Muchas Roxana, gracias. y gracias por compartir este día aquí con nosotros en el Sub y Baja. No, muchas gracias a usted. Bien, primera información de coyuntura actual, digo, hubo un aumento cercano al 40%. Y dos lecturas. Una que habla de que en realidad es muy importante, porque de esta manera sí el poder adquisitivo sigue manteniéndose de estos sectores, y otra que no alcanza, que en realidad ese 40% no llega a ser lo que necesitan para cubrir sus necesidades básicas. ¿Cuál es tu opinión? Mira, mi opinión es que el aumento último es sumamente beneficioso para sectores que vienen muy postergados en Argentina. Desde que la asignación fue lanzada a fines del año 2009, anualmente fue teniendo un incremento. Estos incrementos generalmente se daban también conforme se aumentan las asignaciones familiares de los trabajadores formales, lo cual es un cambio en términos de lo que iba sucediendo con muchos programas asistenciales que tenemos en los 90. O sea, por ley hay una norma que se hace que se repita anualmente. Que anualmente se están incrementando las medidas de asignaciones que van destinadas a toda la infancia en Argentina, que eso tiene que ver con el derecho a la seguridad social, que no solo tienen aquellos chicos que tienen los padres con un empleo formal, sino que a través de la asignación lo que se hace es garantizar este derecho a todos los sectores, garantizar esta universalización. Entonces, como te decía, han habido 5 aumentos, uno por año. El primer aumento fue aproximadamente un 25%, los años subsiguientes continuó siendo un 25%, el año pasado fue un incremento del 35% y este año fue un incremento del 40%, que va por encima de los pronósticos de cualquier aumento inflacionario que podamos tener. Sí, ¿el número cuál es? Por ahí la discusión para mí tiene que ver más con, bueno, es el monto que consideramos que es apto o adecuado. Hoy por hoy es un monto de 644 pesos, el incremento lo pasó de 460 a 644, en el caso de las familias que tienen hijos con discapacidad es de 1.500 a 2.100 pesos. Siempre recordemos que es máximo hasta 5 que se puede tener y que en promedio son solo 2 chicos por hogar quienes lo están percibiendo. Entonces aproximadamente una familia está percibiendo 1.200 pesos por esta garantía. Sí, es interesante en términos del prejuicio muy instalado de que los sectores populares solo tienen hijos. Sí, algo de eso hablamos en la entrevista en la radio y lo vamos a también abordar el tema. ¿Por qué decís en tu libro Nuevo Paradigma? ¿Cuál es el nuevo paradigma? Nuevo paradigma tiene que ver con que si nosotros revisamos los últimos 100 años de historia en Argentina, en cómo se ha tratado la infancia, adolescencia y juventud en el país, la asignación universal por hijo junto a otro sistema de políticas que se fueron articulando marcan una diferencia en términos de justicia distributiva a lo que sucedió tanto a inicios del siglo, en 1920, situémonos en una Argentina que tenía una oligarquía restringida, familias terratenientes, donde lo que se hacía era garantizar los derechos del niño, no fortaleciendo a la familia, sino a través de instituciones especializadas donde se fortalecían los hogares, casas del niño y generalmente... Muy cuestionadas, por cierto, digamos, por el rol que cumplían y el trabajo que hacían. Exacto, y ahí se recrearon todos los tribunales de menores y tuvo una mirada que tiene que ver más con la criminalización de estos sectores vulnerables. Me hace acordar de la novela de Enrique Medina, Las tumbas, ¿no? Que habla justamente de ese proceso que él en carne propia vivió justamente en esos años, ¿no? Y que muchas familias a lo largo de la historia lo han ido viviendo, muchas familias en Argentina, esos paradigmas, porque están hoy todavía presentes. Ahora, ese paradigma también tiene que ver con el orden internacional, porque hubo un consenso muy fuerte, y creo que lo sigue habiendo, en la aprobación de esta norma. Digo, sí. Perdón. Internamente, digo, ya está como establecido qué es lo que hay que hacer. Sí.
Se contrapone, digo, el nuevo paradigma tiene que ver con que prestaciones históricamente sectoriales y para unos pocos, cuando vos hoy por hoy tenés muy afectado por la desigualdad, sobre todo en la infancia, adolescencia, en América Latina, es uno de los grupos más vulnerables, vos requerís redefinir la seguridad social, en especial cuando tenés mercados duales y sumamente excluyentes, los mercados de trabajo donde tenemos altos niveles de informalidad, donde tenés que garantizar un piso de ingreso a todos los chicos independientemente de la condición laboral de los padres y promover oportunidades en igualdad de oportunidades porque fomenta la educación y la salud. Como vos bien decías, esto es algo que se ha implementado no solo en Argentina, sino que a nivel de desarrollo latinoamericano lo teníamos planteado. ¿Cuál es la diferencia del caso argentino? Que en Argentina es el único caso donde se articula con el sistema de seguridad social. Donde es parte, la medida esta es un subsistema del sistema de asignaciones familiares tradicionales y de la seguridad social que tenés en el país. Tiene que ver con una cuestión de dignificar y con el lugar de los derechos. Donde generalmente los programas que uno diferencial, donde no pasa por una idea de programas asistenciales o focalizados que uno pueda hacer más en los márgenes, si bien en México tienen amplia cobertura los programas de transferencias de ingresos, en toda América Latina, en el caso brasilero también es sumamente conocido. La diferencia del caso argentino es que se articula dentro del sistema de seguridad social y una familia pasa, un chico percibe una garantía de ingreso porque los papás se encuentran en informalidad laboral y si los papás pasan a tener una situación de formalidad laboral lo percibe por ese lado, entonces no crea desincentivos en el sistema. Bien, eso también es importante aclararlo porque hay muchos sectores medios, incluso altos, y a partir de de los reacomodamientos que ha vivido la economía en los últimos meses, empiezan a criticar, ¿no? este funcionamiento. ¿Las estadísticas marcan que hay una gran cantidad que sale de la asignación universal por hijo o en verdad es un piso que se mantiene? Mira, con la recomposición en términos laborales, nosotros habíamos llegado a un piso muy bajo después de la crisis del 2001 y en el 2002, en lo que tenía que ver con desocupación, informalidad laboral, o sea, eran niveles de exclusión estrepitosos en los que estábamos. Entonces, a partir de las asignaciones familiares tradicionales formales, por la generación de empleo, se incorporaron 2 millones de destinatarios a las asignaciones familiares tradicionales y en lo que es la asignación universal por hijo, desde que fue su lanzamiento hasta la actualidad, más o menos ha ido promediando en 3.400.000 destinatarios, donde calculemos que como cubre hasta 17 años, vos anualmente vas teniendo chicos que entran y bajan del sistema, ¿no? Hubo fuertes críticas, desde decir que se usaba para consumir falopa por parte de los padres, hasta decir que las madres ahora tenían un nuevo incentivo para tener hijos. ¿Qué contestás ante estas afirmaciones? Sobre el tema del incentivo para tener más hijos, en promedio son 2 destinatarios por hogar, así que que están percibiendo hoy la asignación universal. Una familia no se vuelve rica con 1.200 pesos al mes. Pero digo, sin escapar al bulto de lo que tiene que ver con qué significa la constitución como mujer de algunos sectores por ahí de bajos recursos, que es diferente en lo que tiene que ver con la maternidad, familiares diferentes que uno va teniendo, que es parte de los procesos demográficos que estamos vivenciando. No, pero se vive de manera diferente por ahí en las clases de menores recursos que en otros, ¿no? Esto, no hay que escaparle a ese diagnóstico, pero de ahí afirmar que esto motivaría... Esto genera un incentivo, claramente no. Y aparte no lo marca la estadística, digamos. No lo marca la estadística precisamente de lo que te digo, que son 2 hijos en promedio por hogar. El tema del uso, el 94% de las titulares de la asignación son las mamás, y se ha determinado que tienen que ser todas las madres quienes administran estos recursos. Generalmente las mujeres en todo hogar son quienes administran la economía de una familia.
y planifican el consumo familiar, y como esto es otorgado, digo, en función de esta cuestión del clientelismo también que se habla y demás, una medida como la asignación te eliminó intermediarios, porque es una transferencia de ingreso directa, donde esos consumos te permiten saber que se está utilizando prioritariamente, por fuera de esos casos de anécdotas puntuales que alguien pueda relatar, a compras de primera necesidad, que tienen que ver con los consumos que necesitan los sectores populares, que es a la alimentación. O sea, que puede verificar que va hacia esos consumos. Sí. ¿Ese es tu libro? Sí, que me vas a regalar en estos momentos. Así es. Bien. Si no pensabas hacerlo, ya estaba. Una situación que me parece importante abordar también. ¿Este libro se consigue en librerías? ¿O? Se consigue en librerías. ¿En algunas en particular? En Jenny, en el Ateneo. Ha sido publicado por Editorial Prometeo. Lo presentamos el año pasado en la Feria del Libro. Y si no, directamente pueden contactarse con la editorial, pero generalmente están en las librerías. Bien. Te decía, el tema del cumplimiento por parte de los padres, yo cada tanto cuando los temas me lo permiten, esgrimo una teoría, me parece que el Estado debería avanzar mucho más sobre ver si los padres cumplen, no solo de la asignación universal por hijo, sino todos, y no solo de las clases sociales más pobres, sino todas, con su rol de padres, ¿no es cierto? Pero digo, hubo también una crítica y algunos datos que después no terminaron, ¿no? De chequearse como correspondía, pero que decía algo así como que eran muchos los padres que no estaban cumpliendo con lo que debían cumplir para poder acceder a la asignación universal por hijo. Digo, concretamente el tema sanitario y el tema de educación. Sí. ¿Esto qué información tenés vos? No, mira, si eso, a ver, hay un periodo de tiempo, tiene que ver con el historial de lo que te decía, que desde que la asignación fue lanzada en 2009, aproximadamente siempre han sido 3.500.000, 3.400.000 de chicos destinatarios. Hay un 80% que se transfiere mensualmente a los hogares y un 20% que se retiene y se deposita cuando se comprobaron la asistencia escolar por parte de los chicos y los controles de salud. O sea, estos 644 pesos que hablábamos hace un rato no es que lo perciben todo junto directamente. Y hay un periodo de tiempo donde el ANSES es sumamente exigente con los requisitos respecto a si se cumple o no. ¿Pero es una problemática atender, digo, con que, digamos, que no cumplan los padres con este requisito o no? Porque es un requisito que debían cumplir todos los padres más allá de la asignación. A ver, ahí me parece que es un poco hasta más complejo. Te hablaré que esa cuestión solo si pasa por parte, sino con qué calidad de educación uno tiene y si las ofertas de salud están suficientemente garantizadas. La asignación es parte de un nuevo paradigma porque se fue articulando con un fortalecimiento en sistemas de salud en inversión, como en lo que tiene que ver con la educación. Pero yo ahí sería más cuidadosa con los grandes titulares e iría viendo más en cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque una medida como esta, al ser para chicos hasta los 17 años, se pide la asistencia escolar desde los 5 hasta los 17 años. Donde nosotros tenemos los grandes desafíos en Argentina es en el jardín de infantes y en el secundario. Entonces no hay un problema en el grueso de los destinatarios, que son chicos que están en la edad escolar, donde tenemos una cobertura del 100%. Entonces esa aseveración, diríamos, se cae. Los controles de salud tienen que ver con la población también, que generalmente ha contribuido por la articulación que tiene esta medida con el Plan Nacer Sumar, que garantiza cobertura de salud a la población en situación de vulnerabilidad social. Ha contribuido a que hay evaluaciones de impacto que así lo demuestran y que lo han realizado importantes expertos a nivel internacional en el caso de la condicionalidad de salud de la asignación universal por hijo, muy positiva. Vamos a leer tu libro y en todo caso vamos a seguir analizando el tema. Roxana, gracias por estar aquí en el Sub y Baja y que termines muy bien el día, especialmente este día. Bárbaro.